Bienvenida o bienvenido a esta exploración de hoy. Nos vamos a adentrar en una fuente que, bueno, admitámoslo, no es como la lectura de playa, ¿verdad? El Diario Oficial de El Salvador. Tenemos la edición del 12 de septiembre de 2025. Suena denso, ¿eh? Pero es un espejo directo de las decisiones que mueven al país. Exacto. Nuestra misión hoy, desempacar un poco este documento, ver los puntos clave. Vamos a ir desde acuerdos ministeriales hasta esos avisos legales que afectan la vida diaria. Queremos entender qué significa todo esto en realidad. Justamente. Es que el Diario Oficial es como una radiografía del Estado funcionando, ¿sabes? Ajá, Aquí vemos cómo decide el Ejecutivo, cómo la Asamblea mueve la plata de presupuesto y cómo trámites que parecen chiquitos, pues impactan a la gente. Es fascinante ver la gobernanza ahí reflejada. Pues empecemos por ahí, por el órgano ejecutivo. Vi que varios ministerios publicaron acuerdos importantes. Hubo bastante actividad, parece. El primero que me saltó a la vista, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Aprobaron estatutos y le dieron personalidad jurídica a una nueva iglesia. Se llama Iglesia Misión Cristiana Las Buenas Nuevas de Jesucristo. Es el Acuerdo Ejecutivo 75. ajá. Recién fundada, en marzo de 2025, allá en Tonacatepeque. Este paso, el de la personería jurídica, es clave para cualquier organización que quiera operar formalmente. Claro. Les permite, pues, tener propiedades, firmar contratos válidos, abrir cuentas bancarias, ese tipo de cosas. Pero lo que me parece revelador, fíjate, es el nivel de detalle que piden y publican de los estatutos. Ah, sí. Sí, no es solo un, ok, existís. Es definir toda la estructura. ¿Qué tipos de miembros hay? Mencionan fundadores, activos, honorarios, cuáles son sus derechos, sus deberes, cómo se van a gobernar, o sea, su asamblea general, su junta directiva. ¡Wow! Ujú. Cómo van a manejar la plata e incluso cómo se disolverían si llegara el caso. Vaya, es como el acta de nacimiento y el manual de usuario de la iglesia, todo junto y público. Y eso es así para todas las asociaciones. Sí, para asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y eso incluye a las iglesias. La ley pide ese nivel de detalle. Es para asegurar, digamos, transparencia y un marco legal claro. Entiendo. Refleja esa necesidad del Estado de formalizar y, bueno, regular un poco incluso a las organizaciones de la sociedad civil. Es un pequeño mundo de gobernanza interna que tiene que quedar registrado oficialmente. Interesante cómo se mezcla lo administrativo con lo organizacional, ¿verdad? Bueno, sigamos con los ministerios. Nos topamos con Hacienda. Emitieron el Acuerdo 1751. Ajá. Este autoriza una tarifa anual que va a cobrar la PNC, la Policía Nacional Civil, por dar seguridad especializada a otras instituciones públicas. Y me llamó la atención que mencionan específicamente a la Agencia de Ciberseguridad del Estado. Ahí lo que estamos viendo es cómo funciona una figura financiera que se llama Fondos de Actividades Especiales. Esto permite que algunas entidades del Estado, como la PNC aquí, puedan generar ingresos propios, por servicios específicos que le dan a otras entidades, ¿ves? En vez de depender solo del presupuesto general. O sea, es como que la PNC le pasa factura a otras partes del gobierno por sus servicios. Algo así, sí. La justificación normalmente es optimizar recursos y formalizar la cooperación entre instituciones, cosa que de hecho tiene respaldo hasta en la Constitución, en eso de la colaboración entre entes del Estado. Y el detalle de la Agencia de Ciberseguridad sugiere que ese tema se está tomando más en serio a nivel institucional. Pues podría leerse así, sí. Que especifiquen la inclusión de la Agencia de Ciberseguridad, que es bastante nueva, indica que la seguridad especializada que da la PNC ahora cubre explícitamente ese campo. Ya veo. Es una adaptación a las nuevas amenazas, ¿no? Y sí, es básicamente una facturación interna formalizada, para asegurar que el costo de esos servicios, que son especializados, se cubra. Quizás para que esas unidades especializadas de la PNC sean sostenibles. Ahí está la firma del ministro de Hacienda, Gerson Rogelio Posada Molina, validando esta tarifa. ¿Tiene lógica? Bueno, cambiemos de ministerio. Economía. Acuerdo 572. Este modifica una lista de códigos arancelarios para una empresa. Industrial Química Star SADCB. Inquistar. Venden, dice aquí, colorantes y químicos industriales. Este acuerdo se mueve dentro de una ley específica, la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización. Ah, ok. La empresa esta Inquistar
Funciona en una modalidad que se llama depósito para perfeccionamiento activo. Imagínate que es como una zona especial donde la empresa trae materias primas o insumos sin pagar ciertos impuestos de importación al momento. Ajá. Los procesan, los transforman y luego, normalmente, exportan el producto ya terminado. Estas modificaciones a los códigos arancelarios son ajustes técnicos. Básicamente le dicen al sistema: para lo que hace esta empresa, estos son los insumos que necesitan y que califican para beneficios fiscales, y quizá estos otros ya no. Entendido. Es como ajustar la lista del súper exenta de impuestos para que calce justo con lo que hace la empresa bajo ese régimen. El objetivo final es impulsar la industria local para que exporte más. Ese es uno de los grandes objetivos de las zonas francas y estos depósitos: atraer inversión, crear empleos y sí, fomentar las exportaciones al dar estas ventajas fiscales, pero condicionadas, ¿verdad? Claro, son herramientas de política comercial. La firma de la ministra María Luisa Jaén Brevé lo confirma como una decisión de política económica. Y parece que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología también tuvo un día movido. Varios acuerdos veo por acá. Destacan unos que reconocen estudios hechos fuera del país. Sí, por ejemplo, el Acuerdo 15-1058 reconoce un máster en Administración de Empresas de la Universidad Europea del Atlántico, en España. Para Kenia, Elizabeth Rodríguez Zelaya. Y otro, el 15-1193, reconoce un máster en Cooperación Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, también española, para Claria Aoeva. Los dos mencionan un convenio con España. El reconocimiento de títulos extranjeros es vital para la movilidad tanto académica como profesional. Claro. Facilita que salvadoreños que estudiaron afuera o extranjeros que quieren venir a trabajar acá puedan integrarse al mercado laboral o seguir estudiando. Pero lo curioso, fíjate que salta a la vista en estos acuerdos, es que basan el reconocimiento en un convenio básico de cooperación cultural entre El Salvador y España de 1904. 1904. Pero eso tiene más de 100 años. Sorprende que un acuerdo tan viejo siga siendo la base para esto en 2025. ¿Habla bien de la durabilidad de los acuerdos o quizás falta actualizarse? Es una excelente pregunta. Podría verse de las dos formas, ¿no? Por un lado, demuestra que hay relaciones diplomáticas y marcos legales sólidos que perduran. Pero por otro, pues sí, plantea la duda de si esos marcos tan antiguos son siempre los más ágiles o adecuados para la educación de hoy. Pero bueno, mientras esté vigente y funcione, se aplica. Y además de estos reconocimientos, el diario también publica otras cosas de educación. La UCA actualizó el plan de estudios de una maestría, Acuerdo 15-1330, y nombraron un nuevo representante de los gremios profesionales ante el Consejo de Educación Superior, Acuerdo 15-1394. Todo esto firmado ya sea por el ministro interino José Mauricio Pineda Rodríguez o la ministra Carla Edith Trigueros, pues. Apunta a un esfuerzo por mantener la calidad educativa, ¿no? Queda claro que la actividad ministerial es variada. Pero ahora, cambiemos de poder. Vamos a la Asamblea Legislativa. Aquí es donde se ajusta el presupuesto nacional, donde se decide cómo se usa la plata pública. Encontramos el Decreto Legislativo 401. Reforma la Ley de Presupuesto 2025. Le aumenta la asignación a la Dirección de Integración en casi 1.8 millones de dólares. Y la fuente es interesante. Dice que viene de un aumento en lo que se recaudó por contribuciones a la seguridad social en los primeros 7 meses del año. Este tipo de reforma al presupuesto durante el año es común, ¿eh? Lo significativo aquí es el por qué y para qué. Ajá. El decreto vincula directamente esta plata extra con programas bajo el paraguas del Plan de Control Territorial. Menciona becas, programas para adultos mayores, servicios de salud en comunidades vulnerables. Es un ejemplo claro de cómo intentan alinear la política fiscal con las prioridades de seguridad y sociales del gobierno. O sea, agarran un ingreso que fue mejor de lo esperado, las contribuciones sociales, y lo mandan a programas sociales que, a su vez, son parte de una estrategia de seguridad más grande. ¿Es normal hacer eso? ¿Vincular así ingresos específicos con gastos tan dirigidos dentro de una estrategia como el Plan Control Territorial? Sí, es una forma de asegurar que las prioridades políticas tengan financiamiento. Vincular ingresos extra o específicos a programas concretos dentro de una estrategia grande como esa busca darle sostenibilidad y también visibilidad a esas iniciativas.
Claro, también podría generar debate sobre si esos fondos de seguridad social deberían ir a otro lado, ¿no? Claro. Pero bueno, la decisión legislativa aquí fue clara: reforzar esos componentes sociales del plan. Y siguiendo con movimientos grandes de presupuesto, está el Decreto 402. Este sí impacta. Incorpora $80 millones al presupuesto del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, el FINET. 80 millones. 80 millones, sí, es una cifra, muy considerable. Esto merece atención. El FINET, que históricamente se usaba para electrificación y telefonía rural, recibe aquí una inyección enorme de dinero con un propósito distinto. El decreto lo conecta con la administración de un fondo nuevo, recién creado, el Fondo de Mitigación del Sector de Energía, FMSE, creado por ley apenas en julio de 2025. Y el propósito que le dan a este FMSE es bastante amplio: apoyar el cumplimiento de obligaciones en el sector eléctrico. 80 millones para apoyar obligaciones del sector eléctrico. Suena importante, pero también un poco vago, ¿no? ¿Qué podría ser eso en la práctica? ¿Subsidios? ¿Pagar deudas del sector? ¿Inversiones para estabilizar la red? Y que venga de CEL, la generadora estatal, ¿qué implica eso? Exacto. La redacción da para mucho. Podría cubrir varias cosas. Pensando en la volatilidad de los precios de la energía o posibles problemas financieros en el sector eléctrico nacional, estos 80 millones podrían ir a estabilizar tarifas para la gente, a cubrir déficits de las distribuidoras, a pagar deudas pendientes del sector o incluso a financiar inversiones urgentes en la red para que no falle tanto. Ya veo. Y que los fondos vengan de CEL, pues significa una transferencia importante de recursos desde la generación estatal hacia este fondo nuevo que administra Hacienda a través del FINET. Podría ser una forma de usar las ganancias o la capacidad financiera de CEL para sostener otras partes del sistema energético. Es una reasignación estratégica de fondos públicos dentro del sector. Una maniobra financiera grande, con posibles efectos en todo el sector. Y hablando de finanzas, aunque el texto no lo conecta directo con estos decretos, aparece información sobre las condiciones de un préstamo, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, detalla cosas como un plazo de hasta 25 años, pagos de capital semestrales, intereses basados en tasa de referencia más un margen, con opción a tasa fija, dice, y una comisión de compromiso que cobra el BID sobre la plata del préstamo que todavía no se ha usado. Esos términos son el pan de cada día en los préstamos de desarrollo de organismos como el BID. El plazo largo, 25 años, el periodo de gracia antes de empezar a pagar el capital que mencionan 66 meses, son 5 años y medio. Ah, mira. La tasa de interés variable ligada a una tasa internacional, pero con opción de fijarla para tener menos incertidumbre. Y la comisión de compromiso, que es como un incentivo para que el gobierno use la plata rápido. Son características estándar. Entendido. Aunque no lo digan explícitamente, es muy probable que este préstamo financie alguno de los proyectos grandes del gobierno. Quizás infraestructura, o podría estar relacionado con programas sociales como los del Decreto 401, o proyectos de energía ligados indirectamente al 402. Son las condiciones bajo las cuales el país consigue financiamiento de afuera para sus planes. Entendido. Nos da una idea del tipo de compromisos financieros a largo plazo que se van adquiriendo. Pero el diario oficial, como decíamos al inicio, no es solo estas grandes cifras y decisiones macro. También es un espejo de trámites y situaciones que tocan muy de cerca la vida de la gente, ¿verdad? Absolutamente. Hay toda una sección de avisos de lo más diversos. Vemos publicaciones sobre aceptaciones de herencia donde citan a posibles interesados para que se presenten. Ajá. Solicitudes de títulos de propiedad, ya sea títulos supletorios para gente que ha poseído un terreno por años pero sin papeles formales, o de dominio. Declaraciones de nacionalidad salvadoreña para hijos de salvadoreños nacidos fuera. Y trámites que impactan mucho, como las declaraciones de muerte presunta. Sí, me llamó la atención un caso. Una señora inicia el proceso para declarar la muerte presunta de su hermano, Pedro de Jesús Díaz Garay, desaparecido desde el 2 de enero de 1988, en Soyapango. Más de 37 años desaparecido. Esos avisos son cruciales tanto legal como humanamente. Las publicaciones de herencia son para que cualquier heredero que no fue incluido se entere y pueda reclamar.
Los títulos supletorios son la forma legal de asegurar la propiedad de la tierra para muchísima gente, sobre todo en el campo. Y la declaración de muerte presunta, aunque es un proceso doloroso, es indispensable después de una desaparición tan larga. Claro, permite a la familia resolver asuntos legales, patrimoniales, que quedan como en el aire. Herencias, seguros, el estado civil. Cada uno de esos avisos es una historia, una necesidad legal concreta que necesita esta publicación oficial para poder seguir adelante. El caso de Pedro Díaz Garay es un recordatorio fuerte de las secuelas de desapariciones, probablemente del conflicto armado, que todavía se están tramitando legalmente décadas después. Es verdad. Le da un rostro humano al diario oficial ver estos casos. También encontramos publicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Sí, principalmente autorizaciones para que nuevos abogados y notarios puedan ejercer, una vez que cumplen los requisitos, claro. Y por otro lado, a veces se publican notificaciones sobre sanciones a abogados o notarios que cometieron alguna falta ética o legal. Ah, ok. Es parte de la función de la Corte de supervisar la profesión legal. Y la publicación busca que sea transparente, que la gente sepa quién está habilitado y quién, pues, ha sido sancionado. Y para ir cerrando este recorrido, un ejemplo a nivel local. Una ordenanza municipal, en este caso del municipio de Ahuachapán Norte, que ahora, según leo, junta a Tiquisaya, Turín, San Lorenzo y El Refugio. Aprobaron una amnistía tributaria temporal. Correcto. Esta ordenanza lo que hace es perdonar los intereses y las multas a los contribuyentes que deben tasas, impuestos o contribuciones municipales, siempre y cuando paguen lo principal que deben entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. Es una herramienta de gestión de impuestos muy común en los municipios. Ajá. Se basan en su autonomía municipal que les da la Constitución y que ha sido confirmada por la Sala de lo Constitucional para manejar sus propios impuestos. ¿Y qué buscan con esto? ¿Solo recaudar más rápido o hay algo más? Yo diría que es una mezcla de cosas. Por un lado, sí, claro, buscan que la gente se ponga al día con deudas viejas y así mejorar sus ingresos que los municipios siempre andan necesitando. Sí. Pero por otro lado, también es un alivio para los contribuyentes. La ordenanza menciona específicamente a familias y pequeñas empresas. Quizás han tenido problemas para pagar. En un contexto económico a veces difícil, estas amnistías pueden ser un respiro y a la vez una forma práctica para que el municipio recupere algo de plata. Es un balance entre recaudar y entender la realidad económica de la gente. Entonces, en una sola edición del diario oficial, hemos viajado desde la creación formal de una iglesia, pasando por movimientos millonarios de presupuesto para energía y programas sociales, hasta el trámite doloroso por un desaparecido de hace décadas y una medida fiscal para aliviar a los vecinos de un municipio. Vaya corte transversal de la vida administrativa y legal del país. Definitivamente. Demuestra que este documento, que a simple vista parece árido o burocrático, es en realidad un registro vital de cómo funciona el Estado y cómo sus decisiones, desde las más grandes hasta las más pequeñas o personales, se formalizan, se comunican y agarran fuerza legal. Es como tomarle el pulso diario a la actividad del gobierno, de la economía y de la sociedad. Nos deja mucho en qué pensar sobre cómo se toman y comunican todas estas decisiones, ¿no? Sin duda. Y quizás una reflexión final. Viendo la complejidad y el detalle técnico que encontramos hoy. Pensemos en los estatutos súper detallados de la Iglesia, la especificidad de los códigos arancelarios para enquistar o las condiciones tan particulares del préstamo del BID. ¿Qué nos dice esto sobre la enorme red de regulaciones, de procedimientos, de tecnicismos que envuelven la forma de gobernar hoy en día? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué tan accesible es realmente toda esta información clave, publicada así en este formato, para la ciudadanía? Que al final es a quien le afectan todas estas decisiones, las grandes y las pequeñas. Hay como una tensión ahí, ¿no? Entre la necesidad de precisión legal y la transparencia democrática. Algo para seguirle dando vueltas.